Clark se dio cuenta de algo, que, por ejemplo, las empresas, sobre todo de gaseosas como Coca-Cola y Pepsi-Cola, comenzaron a buscar la manera de incrementar sus ventas y ampliar los mercados. Y una forma que encontraron fue la de unirse con McDonald's o con Burger King. Y entonces ustedes saben que en ambas cadenas, unas van por un lado, otras van por otro. Y comenzaron también, o comenzó Sean Clark a pensar en lo que pasaba en el mundo del retail o de las ventas al detalle y empezó a ver que faltaba una cierta colaboración entre productores y distribuidores. Y para poner un ejemplo a lo colombiano, pues el productor que vende sus productos utilizando cadenas de almacenes como el Éxito o como cualquier otra, pues la pregunta que se hacía la gente era, ¿quién tiene que hacer más mercadeo? ¿El productor o el Éxito para que le compren esas cosas? ¿O será que el Éxito entonces en ese ambiente, ese orden de ideas, la tiene más complicada? Porque el Éxito no puede vender una sola marca de un producto, porque tiene muchos segmentos de mercado que tiene que atender y todos los segmentos no prefieren las mismas marcas. Entonces, ¿cuál debe hacer más? ¿Cuál debe hacer menos mercadeo? Pero ambos tienen que trabajar para poder tener clientes y poder tener un mercado que sea sostenible para ellos. Entonces se crearon un montón de inquietudes y comenzando a ver la historia, se vio que en el proceso comercial o en cualquier proceso hay mucha gente involucrada. La antropología y la sociología hablan de mínimo 25 personas involucradas en cualquier actividad que uno haga. En la mínima hay 25 personas o personas y empresas o una combinación obviamente que están involucradas. Entonces, ¿cuál es la que mayor volumen de mercadeo debía ser? Y comenzó entonces a armarse un andamiaje y se estableció la red o la teoría de los enlaces que decía que todos los seres humanos necesitamos estar enlazados, entre comillas, conectados con los demás, porque no podemos hacer las cosas solos. Entonces volvemos al mismo punto. Hay que hacer una labor de mercadeo, hay que hacer un mercadeo conjunto. Y fue cuando Sean Clark escribió pues el libro y ya empezó a mirar cosas y a decirle a las organizaciones, mire, usted trabaja, compra materia prima, es fundamental que el que produce la materia prima también tenga que hacer un mercadeo, pero usted le debe ayudar. Y comenzó entonces a tejerse una teoría sobre todo esto. Entonces, esa definición de mercadeo que habla de procesos, de todo lo que hacemos para tener un mercado, involucra mucha gente. Entonces, el volumen de trabajo mercadológico, pues obviamente que no es el mismo por parte de todas las organizaciones, pero sí debe ser un trabajo conjunto. Desde ahí nace pues el comercadeo. ¿Cómo se define? Pues la primera definición de comercadeo es muy simple. Es una definición que la verdad es reduccionista, pero que hoy en día se ha ampliado porque ya la gente se dio cuenta y porque lo que acabo de decir, la antropología y la sociología nos han enseñado que mínimo 25 personas o empresas están involucradas en cualquier acción. Entonces, la primera definición de comercadeo, comarketing, una asociación entre dos o más organizaciones. Hoy en día es mucho más de dos organizaciones en las que todas colaboran en una campaña de marketing u otro proyecto, promueven la campaña a sus audiencias separadas y luego comparten los beneficios de esa campaña. Entonces venía la otra pregunta, ok, pero es que para hacer comercadeo tiene que haber una serie de características que tienen que cumplir las compañías que lo van a hacer. Y es muy complicado cuando no se dan esas características. Entonces, ¿cuáles pueden ser? La primera característica que tienen que tener las empresas que van a hacer comercadeo es que quieran hacerlo. Porque hay empresas que dicen, no, yo no lo hago, que lo haga el otro. Y ahí es cuando vienen esas discrepancias y vienen esos problemas. Entonces, Carol, dale a la otra para que entremos en materia en esas características. Tiene que haber, pues, como decía, unas razones y aspectos sociológicos, antropológicos y comerciales para que se dé esa vinculación, ese trabajo mancomunado entre dos o más organizaciones. Pero tiene que haber, y es fundamental, identidad de criterios, valores, deberes y derechos. Si eso no se da, es muy difícil que el comercadeo funcione. ¿Por qué? Porque
no tiene que haber pues identidad de criterios en cuanto a política, religión, deportes, no. Estamos hablando de la parte comercial. Lo que las compañías consideran como importante tiene que coincidir en todos los que están haciendo la labor. Porque si para uno que está involucrado no es importante el cumplimiento, y es de esos que dicen, no, alrededor de las 3 o es lo mismo mañana que pasado mañana, un día más, un día menos, y la otra compañía tiene en su ADN un estricto cumplimiento de los tiempos, va a haber problemas. Entonces tiene que haber una coherencia muy fuerte en cuanto a criterios, valores, deberes y derechos. Repito, nada que ver ni con política, ni con religión, ni con deporte, ni con nada de esas cosas, sino con lo que comercialmente estamos hablando. Entonces hay que tener muy claro eso y hay que conocer muy bien los principios, los valores, las creencias comerciales de las compañías que van a estar involucradas en esto. Porque repito, si para una persona no es importante el atender los correos electrónicos o el trabajar un sitio web y para la otra sí, no van a durar y va a haber problemas. Exactamente lo mismo que ocurre en las relaciones interpersonales. Entonces, requisito fundamental para que haya una labor de comercadeo es que se haya tenido claridad sobre qué valores, qué criterios, qué deberes y qué derechos existen en las organizaciones. No se trata pues de un manifiesto, no se trata de firmar un contrato, no, se trata de tener esa identidad de criterios y se trata de conocerlos, se trata de aceptarlos y se trata de cumplirlos. Tiene que haber un acuerdo de objetivos, porque eso de que en el camino, en las cargas se arreglan en el camino, aquí no funciona. Tiene que haber claridad de objetivos desde el momento en que se dice vamos a trabajar mercadeo conjunto, vamos a formar mercados para lo que hacemos, para lo que somos y lo vamos a trabajar conjuntamente. Entonces tiene que haber un acuerdo muy claro sobre qué objetivos van a buscarse en ese trabajo que se va a hacer desde el punto de vista mercadológico. Y por eso decimos que hay que tener mucha claridad o determinar lo que llamamos en inglés las Ws. What, when, which, who, why, how, que son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Es decir, determinar con claridad qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo van a medir, etcétera, etcétera. Con quiénes van a trabajar, cuáles van a ser las personas que van a estar más involucradas. Y todo eso se da como requisitos fundamentales para que pueda haber también un programa de seguimiento y evaluación de todo lo que se ha de trabajar en Comercadeo. Y un acuerdo, como decía, de quiénes van a tomar parte activa en ese proceso que no va a ser de un día, no va a ser de una semana, va a ser de mucho tiempo. Entonces, con eso en mente, arrancamos a trabajar con mercadeo. Y el comercadeo se da de dos formas. Una forma es horizontal o la otra forma es vertical. Horizontal es cuando compañías del mismo sector que hacen lo mismo se unen para trabajar ese comercadeo. Mercadeo, si se quiere, gremial, se llama un comercadeo horizontal. Y el vertical, pues como lo estamos indicando, como el nombre lo dice, es un comercadeo o un mercadeo conjunto entre empresas, organizaciones que tienen una cadena de valores que se van, porque se necesitan unas a otras, proveedores, productores, comercializadores, es un comercadeo vertical. Entonces, el horizontal es cuando empresas de lo mismo, por decir algo, Proleche y Colanta, hacen lo mismo, van a mercados similares, se unen para trabajar acciones en pro de lo que hacen las compañías lácteas. Alpina, la alquería, se pueden unir para lograr ampliar mercado, lograr más consumo, etcétera, etcétera. Y el vertical, como te digo, es cuando son empresas que son proveedoras, son suministradoras de materias primas, etcétera, etcétera, comercializadores y se unen para trabajar la labor de comercadeo. Con Carlos esto, Fernando, pues, entonces yo creo que ya tengo una Adriana puede empezar a preguntita. trabajar sobre algo que es el tema del coworking, porque el comercadeo ayuda mucho al coworking y el coworking es fundamental en el comercadeo. Perfecto. Tengo Adri, una preguntita para ti, Carlos Fernando, antes de que Adriana tome el micrófono. Es de Vicky Mejía. Ella pregunta, ¿en el retail es claro cómo hacer comercadeo? ¿Cómo se daría este concepto en empresas de consultoría? pero a ver, en el retail, ¿por qué Vicky? ¿Por qué pregunta? Le entiendo que, no sé, pregunta que en el retail, pregunta y en consultoría.
De pronto, si quiere Vicky abrir su micrófono para hacer la pregunta, no tenemos ningún inconveniente. Estamos en una Porque, a ver, charla. yo puedo hablar de lo siguiente. En el retail, y por eso ponía el ejemplo ahora del éxito, por ejemplo, el éxito, para poner uno más claro, si uno habla de galletas, pues el éxito vende galletas Noel, vende galletas La Rosa, vende galletas de Splendid, vende galletas de varias marcas. Entonces, viene una pregunta que también Laura la comentaba. Creo que Vicky llegó un poquitico tarde al grupo. ¿Con cuál tiene que, o quién No, lo tiene que, que hacer? Sí, Vicky, dale. perdón, es que la pregunta es esa, que es muy claro cómo se da el comercadeo en el retail, pues Ah, porque ya, es ok, una cadena, ya. pero cómo se aplicaría de pronto el concepto en empresas de consultoría. Ok, Pero perfecto. cuando hice la pregunta, ya también Carlos Fernando habló de ese tema de agremiaciones, pero quisiera como de pronto ampliar un poquito cómo sería pues el concepto trabajado en empresas de consultoría. Ok, y te voy a poner el caso que yo he tenido. Yo tuve muchos casos de eso y todavía los tengo, porque en realidad mi labor de consultoría no la he dejado, como decía al principio, Adriana, pero me volví a meter de lleno en esto, gracias a Dios, y eso se lo tengo que agradecer toda la vida, pero lo he trabajado mucho, mucho. Mira, en consultoría no hay ningún consultor de ningún área que pueda decir que maneja todos los temas. Que los conozca, vaya y venga. Porque si tú me preguntas a mí por investigación, por ejemplo, o por investigación etnográfica o lo que sea, yo te tengo que decir, Vicky, yo te puedo orientar sobre qué hacer y qué buscar con la investigación, pero no te puedo hacer la investigación. En ese caso, lo que yo hago es, con un consultor amigo, con un colega del área de mercadeo, que es más metido en la parte investigativa, vamos a trabajar conjuntamente. O sea que vamos a hacer una labor de consultoría conjunta y vamos a trabajar un comercadeo los dos. Ahora, si me preguntas desde el otro ángulo, ¿cómo hacemos los consultores, por ejemplo, para trabajar? Pues ya la respuesta te la auto diste tú, por medio de un trabajo gremial, un trabajo colaborativo entre todos para ampliar, que eso es lo que hacemos, por ejemplo, en Asomercadeo. Los consultores nos unimos y estamos trabajando para que la consultoría mercadológica pues siga hacia adelante y siga creciendo. Entonces vamos a trabajar conjuntamente, cada uno en su tema, cada uno en su área, con sus clientes, etcétera, etcétera, pero vamos a trabajar en una forma, por decirlo de alguna manera, gremial. No sé si eso te responde tu pregunta, espero que sí, y si no, pues la ampliamos más. Sí, señor, no, muy bien, muchas gracias. Entonces ahora sí, Adriana, dale pues. Bueno, muy buenas tardes, Vicky y todos. Bueno, como decía Carlos Fernando, efectivamente en el tema de la consultoría es muy viable y hoy en día, digamos que antes uno era más reservado en tercerizar, digamos, ciertas partes o ciertos servicios de la consultoría y hoy en día es más abierto. Los clientes tienen la posibilidad de saber en qué partes del portafolio que uno ofrece está trabajando con otra, pues en colaboración. Y justamente, como lo mencionaba Carlos, sí, es un tema que justamente nosotros también venimos haciendo en el sentido de que ambos venimos trabajando la comunicación mercadológica, Carlos con una experiencia muy amplia en el tema offline, yo me tocó toda esa evolución de los medios y ahorita estoy muy en el tema digital, entonces digamos que estamos sumando dos fortalezas y eso es claro ante el cliente. Antes se hablaba un poco más de las alianzas estratégicas y uno pues obviamente de pronto no era tan conocido por las personas, los clientes de la empresa. Entonces, bueno, eso pues como en relación a la inquietud de Vicky, eh, podemos seguir entonces con la presentación. Bueno, entonces como lo decía Carlos Fernando, el tema del trabajo compartido es un tema que no es nuevo, no es reciente, es un tema que viene pues tocándose hace muchos años, simplemente que el tema digital, las plataformas, las nuevas comunicaciones, pues han ido incentivando este tipo de prácticas y hoy en día se han convertido en una filosofía de trabajo que le permite a muchos profesionales, esto empezó mucho con las personas freelance, con las personas que trabajaban solas en sus casas, que no tenían compañeros de trabajo,
entonces que necesitaban como socializar mucho más y dar a conocer sus productos y servicios en un entorno donde sintieran que no estaban trabajando aislados, solos, y por eso se empezó a hablar en principio, cuando se hablaba de coworking, se hablaba mucho desde comunidades. Realmente como espacios físicos sí es un tema más de los últimos años, y en principio desde el año 95 se empezaron a hacer comunidades, y digamos que el primer coworking como tal nació en el año 2005 en San Francisco. Luego ya en el 2007 en Google ya empezó, digamos, el término a ser parte de las bases de datos. Ya las personas empezaron pues como a buscar y a informarse más sobre qué era el coworking, y digamos que ya muy fuerte los espacios de coworking en el 2017. Como les dije, nació en San Francisco, también en Alemania fueron pues como los primeros, pero ahorita es muy fuerte Barcelona en el tema de espacios como tales para el trabajo compartido. Entonces, como lo decía Carlos, esto es un sistema de trabajo en el que un grupo de personas independientes en principio se unían, digamos, para compartir gastos. Digamos que una de las premisas de este sistema es que las personas se reunían en un lugar y lo dotaban como con todo lo que se necesitaba para hacer bien su trabajo, y compartían todos los recursos, pues todos los costos de la operación. Pero el concepto fue evolucionando cada vez más, y digamos que hoy la vida de una comunidad es esa, justamente la vida en comunidad, personas que comparten una serie de valores, una serie de ideas, como decía Carlos Fernando, de objetivos claros. Uno va a cada coworking y cada coworking tiene una comunidad muy clara, muy diferente. Unos están hacia la tecnología, otros están volcados hacia el bienestar, otros hacia la consultoría, y esto es muy importante cuando estamos optando por un espacio de coworking, en el sentido de que tenemos que saber muy bien qué tipo de comunidad o personas están ahí afiliadas por ese tipo de valores. Adri, déjame dar un dato para que tengan también un punto claro ahí. En este momento, según Steve Main de Dubai, que creó la compañía Zona Creativa, Creative Zone, en Dubai, y que tiene muchas oficinas en el mundo, tiene un cálculo, y es que en 2 años, o sea, a 2022, a pesar de la pandemia, o gracias a la pandemia, tal vez las dos cosas, en este momento se calcula que en el mundo hay 14.411 entidades como Bloom trabajando en el mundo. Y en 2 años habrá más de 30.000, porque con la pandemia se dispararon, porque los beneficios del coworking, la verdad es que son muchísimos. Ahora Adriana los comentará y yo también le meto la cucharada por aquí un poquitico. Seguí pues, Adriana. Adriana, me avisas, tienes el micrófono apagado, pero me avisas para pasar la diapositiva, porfa, ¿listo? Listo, no. Retomando un poquito lo que veníamos diciendo, entonces digamos que no es un término nuevo, que como término viene hace muchos años, luego migró a todo el tema de alianzas estratégicas, se daba mucho entre las grandes organizaciones, luego vino la creación de comunidades, empezó mucho como con las personas independientes, y hoy en día es un tema que aplica para todo tipo de empresas. Grandes compañías, grandes organizaciones están migrando todo su modelo hacia un espacio de coworking. Los independientes siguen asistiendo también a este tipo de espacios para fortalecerse, y pues obviamente hoy en día ya es un sistema que está muy consolidado, y que con todo este tema de la pandemia y de la aceleración que hemos tenido en el tema digital, viene con muchísima fuerza en todo el mundo. Como lo decía Carlos, la gran cantidad de espacios de coworking en el mundo es impresionante, y como ustedes verán, pues ahorita nos dimos cuenta que las personas ya vieron que tener un local, pagar arriendo, amarrarse a contratos
de 1 año, 2 años, 3 años, invertir en mobiliario, en tecnología, pues son costos muy elevados que pueden, digamos, suplir por este tipo de tendencias que hay hoy en el mundo. Entonces, importante tener en cuenta que un espacio de coworking siempre tiene una comunidad y que lo que buscan las personas es esas relaciones, es nutrir sus proyectos con el talento y los objetivos de las otras personas. Entonces es muy común ver en un espacio de coworking actividades de networking, tanto informales como formales, en las que si yo estoy en una comunidad que es de consultoría, puedo mirar qué otros consultores y equipos hay en ese coworking y con quién establecer alianzas, futuros negocios, ampliar mi portafolio y pues a su vez el coworking también se va volviendo en un referente al que los clientes van buscando cierto tipo de empresas. Entonces hay un coworking que está enfocado en la consultoría jurídica, entonces ya digamos que los clientes también van llegando no solo por los clientes de los otros coworkers, por los clientes que tiene el coworking como tal y mis propios clientes. Entonces, digamos que es una vitrina para mi portafolio muy interesante estar en un espacio como este. Bueno, entonces, hay varios tipos de espacios cuando estamos en un coworking, pero digamos que la filosofía como tal nos lleva a pensar que la mayor parte de los espacios de coworking son zonas compartidas, zonas que a nosotros nos permitan interactuar con otras personas, ya que esa es la filosofía de un coworking. Y como lo decíamos al principio, esto nació y así pues es hoy en día. Tenemos un mobiliario, tenemos un internet, tenemos unos dispositivos de control de acceso, unos dispositivos tecnológicos, ayudas audiovisuales, compartimos servicios públicos, compartimos los insumos para la cocina, para las bebidas, para los alimentos, los parqueaderos, absolutamente todo. La persona que llega a un coworking solo tiene que llevar su equipo y ya, y las ganas de trabajar, el resto pues ya todo está considerado dentro de los costos, entonces no tenés que estar haciendo inversión en mobiliario porque el mobiliario ya está incluido. No tenés que estar preocupada por el servicio de limpieza, de aseo, de higiene, porque el lugar pues provee como toda esa mano de obra. Servicio de recepcionista, servicio de vigilancia, servicios públicos, todo lo que implica tener una oficina en funcionamiento, eso, digamos, lo cubre un coworking. Entonces uno realmente tiene la posibilidad de estar muy enfocado en su negocio, en lo que sabe hacer, y la parte administrativa ya queda pues en manos de las personas que manejan el coworking. Entonces, ahí hay dos cosas, ahí hay dos cosas que está mencionando que vale la pena reforzar. Uno, el gran ahorro que las empresas tienen por medio del trabajo colaborativo, porque tú lo acabas de decir, es la empresa tuya, Bloom, por ejemplo, es la empresa que está cargando con los costos de internet, cocina, equipos de cocina, toda esa cantidad de cosas que se comparten entre todos. Entonces, el ahorro para la empresa que está trabajando o que manda a su gente a un coworking es enorme, que es el primer punto, fuera de la parte social y toda esa cantidad de beneficios que tiene, que ahora vas a hablar de ello, yo también meto la cucharada ahí. Sí, claro, o sea, una de las principales, digamos, cosas que uno debe considerar con su marca a la hora de irse para un coworking es esa, y eso lo vimos en la pandemia, cuánta gente quedó amarrada a un contrato con un local, con una oficina, a 1 año, 2 años, 3 años, la cuenta seguía llegando, pero pues no podían usar su espacio. En el coworking el sistema de contratación es totalmente flexible, no hay cobro si vos no trabajás, entonces digamos que ahorro por el lado de que yo no tengo que meter, no sé, 8 o 10 millones de mobiliario a una oficina, unos costos operativos muy altos porque tengo que tener la señora que hace los cafés, tengo que comprar los insumos, tengo que pagar los servicios, todo tiene contratos a largo plazo. Simplemente aquí yo pago mi mes
o los 2 meses o los 3 meses que quiero tener mi espacio y ya, eso lo que consumo, eso pago. Entonces esa es una de las principales, digamos, atractivos económicos y sobre todo la posibilidad, Carlos Fernando y las personas que nos acompañan, de uno poderse concentrar en su negocio. Uno a veces como emprendedor se distrae mucho en la parte administrativa, en la preocupación del salario de las personas operativas, en comprar una cosa, en esto y lo otro. Aquí hay concentración en tus proyectos. Entonces, eso es pues una de las principales ventajas. Hablábamos también de zonas compartidas. Digamos que en un coworking también hay zonas privadas y ahorita vamos a hablar de eso, pero digamos que el espíritu como tal, la raíz de todo esto, genera que los espacios sean abiertos, que tú puedas estar en relación permanente con otros profesionales y que se puedan dar dinámicas de negocios con otras personas que visitan y están en el espacio. Entonces, digamos que esto también va mucho para personas que sean muy sociables, personas que estén buscando ampliar sus relaciones de valor entendiéndolo como clientes o como aliados estratégicos o personas con las que yo pueda trabajar en colaboración ciertos proyectos. Listo, Carol. Bueno, Ave María. hay un tema que nosotros venimos trabajando muy fuerte con Carlos Fernando y es el tema del trabajo sostenible. Yo creo que esto es un tema muy importante cuando una empresa tiene un propósito que va más allá de la parte económica, cuando hay un propósito de fondo. Y ahorita digamos que venimos hablando mucho del marketing sostenible, economía circular y economía colaborativa, y esto es algo que los coworking llevan en su ADN. Primero, el tema de economía circular es bastante interesante en los coworking, como hablábamos. El mobiliario lo usa, o sea, es el mismo mobiliario para todas las personas. Es la misma máquina fotocopiadora, impresora para todas las personas. Compartimos todo el tema de servicios, todo el ahorro de energía, se genera una cultura muy colaborativa. Se trabaja mucho bajo la economía colaborativa y esto hace que la verdad se hagan muchos aportes al planeta. Tenemos dos modelos, digamos, de coworking. El coworking tradicional, que es el edificio de oficinas, o un ecoworking, como es el caso de Bloom, donde se trabaja muy fuerte el tema de economía circular. No solo, digamos, desde el tema del servicio, sino desde la concepción del espacio, del manejo de buenas prácticas con el medio ambiente, del uso, por ejemplo, en las instalaciones y en los espacios de materiales reusados, reciclados, reutilizados, involucrando todo el tiempo economía circular en cada detalle para lograr que, digamos, juntos como comunidad estemos aportando al planeta. Entonces, estamos, digamos, haciendo un gran aporte a nuestra compañía en términos de productividad, en términos económicos, pero a la vez estamos en un lugar que está aportando al medio ambiente, al planeta, generando campañas y buenas prácticas de sostenibilidad y de economía colaborativa. Entonces, uno tiene la impresora porque hay que tenerla, porque es un insumo básico para todas las personas que trabajan en oficina, pero a la vez se promueve una buena práctica de todo este tipo de materiales e insumos. Las personas se van volviendo muy conscientes con el uso de la energía, con el uso de los recursos. Entonces, digamos que una economía colaborativa es una economía que va muy a la vanguardia de las necesidades que tiene el planeta, de las necesidades que tiene el consumidor el día de hoy. Hoy en día, y con esta pandemia lo estamos viendo, hay mucha preocupación con el tema del marketing sostenible, y pues esto es una muy buena manera de que las personas que no saben cómo hacerlo, cómo generar marcas sostenibles, se involucren con una comunidad que ya viene caminando en este aspecto
y que pueden potenciar todas estas buenas prácticas. Entonces, digamos que compartir tantos recursos hace que seamos aportantes al beneficio del planeta y que sigamos trabajando de manera colaborativa, sin tanto desperdicio y tanta basura que vamos generando muchas veces en las compañías. Que entre otras cosas, Adriana, digámoslo de una vez también, con la pandemia, las basuras en el mundo se han incrementado en más de un 40% y están creando un problema ecológico grande porque ese material que no es biodegradable en su gran mayoría, pues está convirtiendo el problema de las basuras en un problema de orden social en muchas partes del mundo ya, porque se incrementó la actividad del comercio electrónico, obviamente, lo cual es una gran noticia para muchos, pero también se incrementó mucho la utilización de materiales que no son biodegradables, que mezclados con ellos, pues se están creando eso. Se incrementó el transporte en terrestre y aéreo, a pesar de que no hay aeropuertos comercialmente hablando, pero sí de carga, y eso ha hecho que la contaminación también se haya aumentado, porque las basuras siguen en aumento, porque el correo, el del comercio electrónico, pues tiene que despachar la mercancía que compran los clientes, y eso tiene que ir obviamente empacado en cajas y con protectores, y ustedes saben que en Colombia se usa mucho el icopor y el plástico para esas cosas y el cartón, y si bien el cartón es reciclable, pues el plástico crea problemas y toda esta cantidad de cosas, y la contaminación que generan los vehículos. Sí, así es, Carlos Fernando. Pues, a ver, con el e-commerce hay una gran preocupación hoy en día y es que además, bueno, que es algo muy positivo y que va creciendo, pero a la par no estamos preparados logísticamente en términos de transporte para ser muy eficientes con el tema de entregas de las mercancías. Entonces, digamos que cuando uno hace una compra en una tienda por departamentos, anteriormente, pues digamos, la logística de transporte era más óptima en el sentido de que hoy las empresas se tienen que comprometer a una entrega inmediata, el mismo día. Entonces, ¿cuántos carros, cuántas motos, cuánta gente tiene que circular para entregar de uno en uno? Y la huella de carbono, la contaminación, todo lo que esto genera, más los plásticos, más el icopor, Claro. más todos esos empaques que se han aumentado debido al coronavirus. Entonces hay una preocupación muy grande porque, digamos, logísticamente lo que implica hacer entregas, digamos, tan personalizadas a tanta gente, con unas políticas comerciales de inmediatez que ponen, digamos, en riesgo al planeta porque tienen que entregar el mismo día, porque como sea, tengo que sacar un camión para entregar una tinta de impresora y ya, mientras que antes era el camión repleto de tintas y bueno, entonces digamos que hoy en día la preocupación con el e-commerce y el aumento pues es muy grande en términos de sostenibilidad y ahorita pues el trabajo desde los coworking es justamente abanderarnos un poco más de ese tema de la economía circular y colaborativa y empezar a trabajar mucho el consumo consciente, el consumo responsable en las personas, porque definitivamente nos estamos llenando de basura, no nos va a dar la capacidad instalada, como decimos nosotros, del planeta para albergar tanta basura. Y bueno, nosotros como empresarios, como emprendedores, estamos llamados a empezar a tener acciones sostenibles. Entonces, digamos que estar en una comunidad de este tipo, a la vez de que beneficia a nuestro negocio, pues digamos que se está haciendo un interesante aporte en sostenibilidad para el planeta. Listo, sigamos. Listo, bueno, entonces, ¿cómo impacta esto en los gastos fijos? Lo decíamos ahora, pues obviamente hay una gran disminución de costos en cualquier empresa cuando optamos por irnos para un espacio de coworking. Esos son ahorros tangibles tanto en servicios como en administración, pues como lo comentábamos ahora. Se aumenta la productividad. ¿Por qué aumentamos la productividad? Porque estamos trabajando de manera colaborativa, estamos trabajando con otras personas. Son espacios, digamos que
que sacan a la persona de la rutina. Son espacios más libres, más abiertos, donde hay posibilidades para que las personas por naturaleza socializamos, entonces tenga uno la oportunidad de socializar y de agregarle valor a los objetivos de su organización. Entonces digamos que se aumenta la productividad, el bienestar de las personas, particularmente aquí en Bloom. Nosotros tenemos unas políticas de bienestar para las personas, alianzas estratégicas con grupos de médicos, donde, digamos, no solo se trabaja pues la salud física, sino mental, y se hacen diferentes actividades, prácticas de yoga, de pilates, capacitaciones sobre diferentes temas de salud, de alimentación consciente. Entonces, digamos que se trabaja mucho el bienestar de las personas. ¿Esto en qué beneficia? Por ejemplo, si yo tengo una empresa, beneficia mucho a mi equipo de colaboradores, porque entonces ya la compañía, digamos, puede tener a través de su área de gestión o de talento humano una política de bienestar en el trabajo muy interesante y muy llamativa para su equipo de trabajo. Entonces yo llevar a mi equipo de trabajo a un espacio de estos es un lugar donde ellos lo van a ver muy diferente a la oficina tradicional, donde lo van a ver en un lugar al que pueden ir a pensar en su salud física, mental, en su bienestar, y hay infinidad de actividades diseñadas para el bienestar de las personas. Entonces son personas que trabajan muy contentas, muy felices. Y bueno, y el tema de la ubicación y las comodidades también es muy importante. Las personas, yo no sé qué tanto de pronto conocen de coworkings, pero en Medellín hay demasiados. Y digamos que uno puede buscar en estos momentos de teletrabajo. El teletrabajo no solo significa trabajar desde la casa, es hacerlo desde otra parte, y esto, digamos, es gracias a la tecnología y a las plataformas digitales. Muchas personas pueden teletrabajar desde un coworking, porque de todas maneras en la casa no siempre tenemos digamos, las comodidades o las condiciones para hacerlo, sobre todo en momentos como estos, donde estamos también compartiendo con niños, con mascotas y haciendo muchas actividades al tiempo. Un espacio de coworking es ideal porque estamos concentrados en nuestro trabajo, contamos con todas las herramientas, contamos con un muy buen internet, contamos con la posibilidad de socializar y conocer otras personas y generar alianzas. En este momento, trabajar de manera colaborativa va a ser muy importante para muchas empresas, no desaparecer y poder sobrevivir y apalancarse en otras para fortalecerse y salir adelante. Entonces, digamos que viene un momento en las relaciones empresariales muy importante, donde los sistemas colaborativos van a ser determinantes para muchas empresas y emprendimientos renacer de toda esta crisis. Adriana, ¿puedo hacerte una pregunta que me surge en este momento? O sea, vemos el coworking como una posibilidad de un trabajo muy cooperativo, muy compartido, pero en cuanto a la privacidad, cuando se requiere privacidad, una reunión, un espacio de un encuentro con otro colega más privado, ¿los coworking nos permiten tener esos espacios? Sí, sí, claro. Tenemos entonces en todos los coworking hay salas de reuniones cerradas. Estas salas de reuniones están dotadas con todos los recursos audiovisuales, con el mobiliario, televisores, arañas de telefonía IP, todo lo que necesita uno para hacer una muy buena reunión, todos los recursos, bebidas, internet, todo, y son espacios cerrados. Son espacios cerrados que generan pues toda la privacidad del caso. Igualmente hablábamos al principio de que los espacios abiertos generaban, digamos, la interacción y que pudiéramos pues trabajar de manera compartida, pero también se generan otros espacios que son oficinas privadas de 3, 4, 5, y hay oficinas de 20, 30 en algunos coworking personas, pero que les gusta estar dentro de un coworking.
por todos los beneficios que trae para las compañías. Grandes multinacionales, grandes organizaciones, hoy en día dijeron, no vamos a invertir más, no vamos a comprar más mobiliario, no vamos a comprar más propiedades, no vamos a invertir más en esto, vamos a mandar pequeños satélites, pequeñas áreas de la compañía, y muchos empezaron así, explorando con pequeños grupos, mandemos el área creativa a trabajar a un coworking, y poco a poco han ido migrando todo su modelo, toda la organización a este tipo de espacios. Entonces no es raro que a uno le pregunten por oficinas o espacios para 100, para 200 personas, y todo eso ellos lo analizan y miran que realmente pues es un sistema mucho más económico y trae muchos beneficios para la organización. Ese dinero lo pueden invertir fácilmente en cosas que les traigan mucho más retorno. Entonces, es bueno. Entonces, espacios como salas de reuniones, espacios como oficinas privadas también hay dentro del coworking. Muchas gracias, Adriana. Adriana, hay una pregunta de Vicky Mejía. Nos pregunta, y ahora con la pandemia, ¿cómo se han afectado los coworking con el temor de la gente de estar con varias personas en el mismo espacio compartido? Sí, eso es una realidad, pues que estamos combatiendo muchos espacios de trabajo compartido. En este momento, pues estamos habilitados para abrir, aplicando todos los protocolos. Es un proceso de generar conciencia y responsabilidad y respetar todas las normas de distanciamiento. ¿Qué punto tenemos a favor nosotros aquí, particularmente por ser un networking? Que como los espacios son en su mayoría abiertos, en contacto con la naturaleza, hay mucha circulación de aire, entonces eso da una sensación y efectivamente pues no permite que haya una gran propagación de un virus, porque el aire circula todo el tiempo por las instalaciones. Sin embargo, las medidas digamos, de distanciamiento hacen que la capacidad instalada, si antes éramos 100 personas en un espacio, ya sean 30, 40. Entonces, digamos que es una variable con la que nos está tocando jugar en los espacios, donde toca un proceso educativo en el cual se tiene que generar mucha confianza, se tiene que ser muy riguroso con los protocolos de bioseguridad para que las personas regresen poco a poco a este tipo de espacios. Pero entonces se reduce el número de personas, capacidad instalada y también eventos. Todo eso se va restringiendo a medida pues que las normativas del gobierno y mientras tenemos vacuna, pues se puedan implementar de nuevo. Pero por ahora se mitiga es de esa manera, a través de distanciamiento y todos los protocolos de higiene y seguridad que exigen los decretos del gobierno. Si me dejan, yo meto la cucharada. Si me dejan, yo meto la cucharada, Adriana, otra vez. Yo quiero leer aquí algo de la investigación que les decía ahora, de lo que hizo Steve Main, que tengo en un documento, que tiene cosas muy interesantes sobre el coworking. Dice lo siguiente: investigación hecha por el Reino Unido sugiere que el 92% de los trabajadores jóvenes del mundo sienten que se trabaja mejor fuera del hogar, y que el coworking les está suministrando esa gran posibilidad. Ese es un punto bien fuerte. Otro, dice Steve May, trabajar desde la casa puede afectar más negativamente el rendimiento que en las oficinas normales. Por eso el coworking hace que sea mucho más fácil y mucho más efectivo y rendidor el trabajo, porque además presenta una posibilidad, y es la de socializar con personas de otras empresas, de otras actividades. Eso les abre la mente enormemente. O sea que eso tiene unos beneficios, el coworking tiene unos beneficios muy grandes desde el punto de vista psicológico, sociológico y obviamente que para el desarrollo de las organizaciones. El trabajo conjunto también tiene un beneficio, las relaciones que se generan. El coworking tiene también ese gran beneficio. Otra es la influencia positiva de personas
que aparentemente no tienen nada que ver con uno, pero que están trabajando colaborativamente y eso influye positivamente en el proceso de cualquier trabajo de persona que esté trabajando. Hay una investigación, o dicho, la investigación también dice, la generación Z, la de los millennials y la generación Z, pero sobre todo la generación Z, el 65% dice que el mejor ambiente para trabajar es el del coworking. El 81% siente que las zonas sociales y comunales son muy importantes para el trabajo y el 60% piensa que el ambiente de los coworking es el mejor ambiente para trabajar. Son aspectos que quería resaltar de la investigación que hizo este hombre que en Dubái tiene su sede principal y que lleva trabajando en el coworking bastante rato. Sí, Carlos, muy interesante la investigación y aprovecho en este momento de pandemia, como lo mencionábamos, muchas personas están en la casa teletrabajando, pero digamos que estamos compartiendo muchas actividades al tiempo que nos han robado productividad en el trabajo. Entonces, digamos que muchas veces para uno como mamá que está, digamos, haciendo homeschooling, que tiene que hacer 1000 actividades y que le está robando espacio a su trabajo, pues uno puede decir, me voy 4 horas a un coworking al día, soy totalmente productiva y respeto, digamos, el espacio, la vida familiar y las demás, digamos, tareas del hogar. Mira, aquí hay una frase de Steve Kane que dice, basarse en un espacio de trabajo compartido permite la flexibilidad de estar fuera de la oficina sin darle ninguna de las distracciones habituales que se encuentran al trabajar en la casa. Así es. Eso es importante. Yo no sé, aquí me salió un aviso que ya se va a acabar el tiempo, Carol, no sé. No, perdón, hay un problemita de la pantalla en la que estoy transmitiendo, ya lo quité, discúlpeme. Adriana, me dirá en qué momento paso la diapositiva. Yo creo que podemos seguir. A mí me asustó porque aquí salió el aviso que ya se iba a acabar el tiempo. Ese trabajo compartido está muy bien comunicado. Entonces, bueno, una de las principales razones, aparte de la parte económica, de la parte, digamos, de hacer algo sostenible por el planeta, de trabajar en comunidad, es la posibilidad de yo establecer relaciones de valor, que digamos, es algo que se da de manera natural en un coworking. Independientemente si el coworking realiza actividades de networking permanentes, programadas con un objetivo que se hacen, también el solo hecho de compartir espacios hace que las personas se vayan conociendo, vayan hablando de sus proyectos, de sus cosas y se generen redes de contactos muy interesantes, no solo para conseguir clientes, sino también aliados estratégicos, personas, marcas o empresas con las cuales colaborar y sacar proyectos e ideas mucho más grandes adelante. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos frente a las personas que se quedan en casa trabajando, que no tendrían la posibilidad de hacerlo o lo podrían hacer, pero es un poco más complejo. Digamos que todo este tema del teletrabajo también se ha visto mucho en cafés, en restaurantes, los centros comerciales también tienen espacios de coworking, entre comillas, pero digamos que no es la filosofía de estos lugares generar esas relaciones de valor. Tú puedes ir a un café internet, conectarte, muchas veces no hay donde conectarse, el internet no es bueno, tienes que hacer un consumo muy alto de un producto para poderte sentar a trabajar un rato, pero realmente no le estás agregando valor a tu proyecto, estás teniendo un momento productivo, un momento para una reunión, pero no es el espacio ideal para trabajar. ¿Por qué? Porque no tienes un internet adecuado, el mobiliario adecuado, las conexiones, los recursos audiovisuales. Es un lugar que, digamos, el centro de ese negocio no es el trabajo, el teletrabajo. Es más, no es un lugar indicado para uno reunirse con un cliente. Entonces, digamos que esa es la verdadera diferencia y muchas veces pues decimos, no, es que hay un coworking gratis en el Tesoro, yo me voy y trabajo allá. Allá no puedes establecer relaciones de valor, ni con otros coworkers,
ni puedes generar ventas, porque pues cada quien está en lo suyo y no es la filosofía pues de ese tipo de espacios. Entonces digamos que cuando uno va a un coworking, tiene el café, pero tiene muy buen internet, tiene el mobiliario, tiene un espacio adecuado para una reunión. No es lo mismo uno llevar a un cliente a su casa a una reunión, llevar a un cliente a un café o a un restaurante, que además le sale carísimo porque hay que invitarlo a almorzar, hay que invitarlo a cualquier cosa, pues para uno poder estar ahí. Entonces, digamos que esto es un lugar pensado para temas laborales, temas profesionales, para darle como más categoría a nuestra marca, a nuestro emprendimiento. Y bueno, también lo que decíamos ahora, no sé, yo soy un emprendedor y necesito una agencia de marketing digital. Ves que en el coworking donde estoy hay una empresa muy buena que se dedica a esto. O ves que estoy necesitando este X o Y servicio. Entonces tenés como todas las soluciones y soluciones de muy buena base para todo tu emprendimiento. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta cuando queremos darle esa categoría, así sea un emprendimiento, así seamos unipersonas y apenas estemos arrancando, uno puede empezar dándole muy buena imagen a sus proyectos trabajando desde un coworking. Seguimos. Ok, esto lo hablábamos ahorita. Los contratos normalmente en muchos coworking, no digo que en todos, pero en la mayoría son muy flexibles, son muy conversados, van muy de la mano con las necesidades del cliente. La idea es que se cobre lo justo y el consumo de un servicio, no un contrato a un año, y si yo no pude ir un mes porque tenía un viaje o algo, entonces me van a cobrar ese mes. Todo es de conversarlo y mirando las dinámicas de cada organización. Por ejemplo, en los coworking pasa mucho que en noviembre, diciembre todos se van de vacaciones y ya, y no tienen que pagar arriendo, no tienen que pagar nada, vuelven en enero, en febrero, y se ahorraron esos 2 meses de gastos. Recuerden que estos espacios no solo son para una persona, para un puesto de trabajo, sino que también hay oficinas y hay organizaciones y hay marcas un poco más grandes, y esto beneficia, impacta demasiado en la organización, en los costos. Entonces, digamos que la flexibilidad pues es absoluta en este tipo de espacios de trabajo. Sí. Bueno, y esto está muy relacionado con lo que hablábamos con Carol ahora, el tipo de espacios. En un coworking, específicamente acá, ustedes ven algo muy ecológico, lo quisimos denominar ecoworking, porque realmente hay mucha interacción con la naturaleza, son espacios muy abiertos, son espacios inspiradores, donde digamos el ecosistema está basado en personas, y por eso hablábamos ahorita mucho del bienestar. Nos preocupa mucho el bienestar de las personas, el conocimiento. Obviamente en un coworking tiene que circular el conocimiento de manera permanente, no puede estar aislado, y por eso se hacen muchas actividades y capacitaciones gratuitas a todas las personas que hacen parte del coworking en muchísimos temas desde marketing digital, desde salud, bienestar, temas ecológicos, prácticas de yoga, prácticas de pilates, asesorías y consultorías de finanzas, de economía, de marketing. Ajá. Entonces, digamos que aparte de que estás en un lugar que te potencia mucho el negocio, también estás rodeado de grupos de asesores, consultores, mentores, personas de mucha experiencia que están entregando conocimiento y lo ponen a circular todo el tiempo. Entonces, digamos que hay formación permanente, y esto no solo es interesante para una persona independiente, sino que también para un empleador, tener a su grupo a la vanguardia, capacitado, formado, sin tener que sacar más plata del bolsillo y con unas muy buenas políticas de bienestar. Digamos que las ventajas pues son enormes frente a los modelos tradicionales de trabajar, de teletrabajo. Y si quieren que yo hable de béisbol, también les hablo de béisbol, Adriana.
Sí, entonces digamos que acá hay, por ejemplo, una foto de sala de reuniones. Muchas empresas dicen, bueno, yo solo necesito alquilar sala de reuniones, cada 8 días tengo una reunión, y esto también va un poco como para lo que nos decía Vicky. Ahorita que hemos notado con las personas al regreso, que como están tan temerosos, entonces están empezando como de menos a más. Entonces ya como que, bueno, tenemos que encontrar un espacio donde nos reunamos de manera presencial, con todos los protocolos de bioseguridad, con el tema del distanciamiento, la ventilación, la higienización y todo. En nuestra compañía no lo podemos hacer, o no nos podemos ir para un restaurante o para un café. Entonces, digamos que el coworking es un aliado para ir, digamos, retomando todas esas costumbres empresariales de una manera segura, de una manera organizada, un lugar donde ellos no se tienen que preocupar por venir a desinfectar ni nada, sino llegar directamente a su reunión con todos los recursos audiovisuales, hacer su reunión y ya cada uno para su casa. Entonces, digamos que las salas de reuniones en este momento son espacios muy interesantes para, digamos, reactivar la dinámica empresarial, para empezar con encuentros grupales. Obviamente, a nosotros se nos redujo mucho la capacidad instalada y no se puede permitir grandes grupos, pero sí podemos hacerlo de una manera muy organizada y muy responsable, incluso capacitaciones y todo este tipo de actividades grupales, pues con todas las medidas del caso. Adriana, voy a aprovechar este espacio para hacer una pregunta que creo que va en la línea de lo que estás mencionando de Javier Duque. Dice que con el trabajo en casa, hoy obligatorio, no está en contra de esta normativa el coworking. Entonces, no sé si acá podamos mencionar todo lo que son protocolos de bioseguridad, todo lo que el coworking nos puede facilitar en este proceso de ingresar paulatinamente a la vida laboral de la nueva normalidad. Exactamente, sí, el coworking nos permite, estamos habilitados pues para prestar como todos estos servicios y aplicando todas las medidas de bioseguridad, y no está en contra del teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo en este momento puede ser, digamos, una mezcla de trabajo, teletrabajo en casa y teletrabajo en coworking, de acuerdo a los objetivos de cada encuentro o de cada proyecto. Yo puedo decidir un día decir, me voy toda la mañana para un coworking porque siento que no estoy produciendo en casa, que mi internet no es bueno, que no me está rindiendo, que necesito salir, despejarme, ser más productivo, o necesito hacer una reunión cada semana e ir integrando todo el modelo de teletrabajo a la medida de las necesidades. Yo le complemento a Javier un poquitico lo que le está pidiendo, que también entiendo que está diciendo algo, y es que ya los psicólogos están empezando a decir que la casa no es el sitio ideal para trabajar porque la privacidad es muy difícil de diferenciarla del ambiente laboral. No hay esa diferenciación marcada entre lo laboral y el trabajo, pues la casa. Y las consecuencias psicológicas ya empezaron a ser notorias. Todavía falta mucho por estudiarse, hay que decirlo, pero ya se empezó a ver que el trabajo en casa durante la pandemia vaya y venga, pero que de una forma permanente puede traer consecuencias psicológicas de grandes perjuicios para las organizaciones, porque el rendimiento, como ya se vio con los estudiantes, por ejemplo, que más del 90% de los estudiantes perdieron después de haber estado estudiando en la casa porque no tenían el ambiente adecuado, el ambiente ideal para trabajar. Una cosa es la casa y otra cosa es el sitio de trabajo. Son dos cosas completamente distintas que ya los psicólogos aquí en Estados Unidos han comenzado a poner sobre la mesa y a decirle a las empresas, mire, el coworking es la verdad, es el sitio ideal, pero trabajar en casa puede traer consecuencias funestas en el mediano y en el largo plazo. Y no quieren volver a la oficina porque están viendo que no se necesita. Entonces hay una disyuntiva, hay una polémica muy marcada en este momento, pero ya los psicólogos empezaron a intervenir y los psiquiatras a decir, ojo con el trabajo en casa. Eventual y temporalmente, muy bueno, pero en forma definitiva es fatal, porque las consecuencias pueden ser funestas para todos, tanto para la familia, tanto para los matrimonios, para los hijos,
como también para las empresas para las cuales trabajan. Eso hay que tenerlo en cuenta, de eso apenas se está trabajando, se está investigando, pero ya hay mucho, mucho tema y hay mucho adelantado en ese sentido. Sí, eso es un tema que tiene que evaluar cada persona. Hay emprendimientos, hay personas que no pueden, digamos, pagar o hacer uso de un espacio de coworking, pero sí lo pueden hacer de manera permanente, pero sí lo pueden hacer de manera ocasional, organizada, planeada, para, digamos, también beneficiarse de todo lo que trae pertenecer a una comunidad como esta. Definitivamente el trabajo en casa, si uno opta por hacerlo, tiene que generar unas condiciones muy especiales porque el tema de Sí, productividad se puede ver afectado. No es lo mismo trabajar sentado en la cama, en el comedor, con la mascota encima, con los niños gritando, que en un espacio donde estás concentrado 100% exactamente. en el trabajo. Sí, Adriana, es lo que dicen los psicólogos aquí. Es que una cosa es en este momento que las condiciones, las circunstancias, pues obligan a trabajar en casa, pero ya se están viendo consecuencias muy nefastas con ese trabajo porque no es lo mismo. Es que las cosas, yo lo he sostenido desde hace muchísimos años y me ha costado problemas con algunas personas porque les he dicho, todo tiene su momento, tiene su lugar y a eso hay que respetarlo y hay que entenderlo. Las cosas en su lugar y en su momento. Así es, sí, el tema de salud mental está pues muy Mucho, lastimado en este momento, mucho. físico porque muchas veces no tenemos la silla adecuada, las condiciones, digamos, el mobiliario adecuado, pero bueno, nosotros acá desde el coworking sí venimos apostándole mucho al bienestar físico, al bienestar mental, a rodear a las personas pues no solo de recursos, sino de comunidad, de buenas prácticas, de autocuidado, de quererse, de querer el entorno, de apoyar la naturaleza. Entonces, digamos que se convierte en un estilo de vida y en una tendencia que viene marcando el mundo. Como les decía al inicio, Barcelona está muy fuerte en espacios de coworking y en el mundo está imperando este modelo y esperamos que llegue con más fuerza ahorita después de la pandemia y De que la podamos pandemia, hacer. claro. Claro, es que lo decía May, en 2 años se va a duplicar la cantidad de coworkings en el mundo, de sitios de coworking, porque ya la gente se dio cuenta también del beneficio que eso conlleva. Así es. Bueno, ¿qué más Sigamos hay? entonces. Bueno, lo que hablaba aquí, lo que está en la diapositiva de los eventos, era lo que hablábamos ahorita. Un espacio de coworking todo el tiempo está capacitando, todo el tiempo está formando a las personas. Entonces, digamos que es un valor adicional para el empleador o para la persona que decide irse a trabajar a un coworking. No solo va a encontrar internet, café y una silla, sino que va a encontrar mucho más que eso. Y bueno, aquí la pregunta que nos planteamos es cómo determinar si mis proyectos pueden encajar en un espacio de trabajo compartido. Yo creo que ya dimos como muchas respuestas. Cada uno puede evaluar cómo está haciendo su modelo de trabajo. Muchas veces pensamos que por ser empleados no tenemos, digamos, acceso a este tipo de espacios. La buena noticia es que muchos empleadores, muchas empresas se están dando cuenta de que para ellos es mucho mejor que las personas no invertir en más espacios, en más mobiliario, en más locales, en más partes, sino pagarle a la persona un espacio para que vaya a un coworking y teletrabaje. Entonces, digamos que no es una decisión difícil de tomar si somos empleados, porque digamos que cada vez hay más conciencia en los empleadores en este aspecto, obviamente muy motivados por la parte económica principalmente para ellos y porque saben que en el hogar pues es complejo el tema del teletrabajo. Entonces yo creo que como empresarios tenemos también y como emprendedores muchos argumentos para tener nuestra marca en un coworking. Los beneficios son todos los que acabamos de mencionar, que yo creo que si a mí hace 10 años, 15 años, cuando empecé mi primer emprendimiento, se me hubiera presentado una oportunidad de estas, me hubiera ido muchísimo mejor. Pero bueno, apenas estamos entrando en esta dinámica, es algo muy nuevo en nuestro país
pero viene con mucha fuerza, como decía Carlos Fernando, las cifras lo demuestran. Y bueno, esperamos que este tema les haya gustado, que se vuelva una práctica recurrente en todos ustedes, que puedan asistir a un espacio de estos muy tranquilos. Hay muchos en la ciudad, pueden buscar el más cercano a su casa, a su hogar, pero que de verdad esto pueda impactar positivamente en sus negocios es lo más importante. Adriana, por ahí hay una pregunta de Paula Andrea Correa y yo no sé si era Paula Andrea la que trabajó conmigo o no. Se perdió. La pregunta, exacto, la pregunta es, ¿todos esos espacios adicionales de conferencias, talleres, etcétera, tienen algún cobro adicional para las personas que hacen arrendamiento del área? Bueno, hay Y ya me respondieron. Ya te respondieron. Ok, dale Adriana, qué pena. Un abrazo, Paula Andrea. Bueno, existen en un coworking, existen muchos planes, ¿cierto? Entonces, digamos que de acuerdo hay planes que incluyen horas en esos espacios, hay otros que no, hay otros, simplemente si la persona no es miembro de la comunidad, pues no hace parte como del coworking, puede también alquilar estos espacios, o sea, todo es totalmente flexible y negociable. Depende como de los planes. Muchos planes traen los espacios para charlas, talleres y conferencias incluidos, otros no. Pero digamos que es pues de fácil acceso, son económicos, ofrece todos los recursos y sobre todo el tema logístico. No es solo entregar como cuando uno va a un hotel y alquila un salón, tome la silla, tome la mesa, no, es todo el tema de servicio que uno logra prestarle al cliente a través de recepcionistas, anfitriones, personas que están, digamos, en su evento, en toda la logística de su evento desde antes, durante y después, apoyándolos con todo, absolutamente todo. Entonces, digamos que es un servicio muy chévere, muy personalizado, muy acompañado, un servicio en el que se pueden generar experiencias porque los espacios son demasiado versátiles, se prestan para demasiadas actividades. Entonces, vale la pena que los conozcan, nos visiten, vengan, trabajen aquí en cortesía para que se antojen de este modelo que es bien interesante. Por aquí hay otra Adriana, pregunta. muchísimas gracias. Yo creo que la cortesía, entonces, el código de la cortesía va a ser charla con Asia, para que todos apliquen a la cortesía. Adriana, la pregunta es, ¿hay espacios reservados? La pregunta es, Adriana, ¿hay espacios reservados por empresas por largos tiempos? Sí, De Javier Duque. Sí, Javier, esto es un modelo de negocio que se adapta a todas las, digamos, necesidades de clientes. Hay empresas que dicen, necesito una oficina un año o necesito tener mi junta cada X tiempo, necesito un salón así cada mes o cada 8 días o necesito una oficina así por tanto tiempo para tantas personas. Son espacios a los que las personas también pueden, o sea, aquí pueden traer visitas, pueden traer clientes, pues no es un espacio cerrado. Entonces, digamos que el tema de flexibilidad en los coworking es muy amplio y pues se da mucho como hacia las necesidades de cada cliente. Por eso con cada cliente uno se sienta y habla de la particularidad de sus procesos para ajustarnos a todo. Que es que yo voy a mandar mis empleados allá, pero entonces como controlo los horarios, tenemos sistemas de control de acceso con tarjeta, a ustedes se les manda un informe, o sea, todo está, digamos, equipado para las necesidades de las organizaciones. Hay cocina comunitaria, las bebidas son ilimitadas, las personas que trabajan pueden traer sus alimentos y almorzar acá, calentar sus cosas, pedir su Rappi, o sea, totalmente flexible.
Adriana, muchísimas gracias por responder a esas preguntas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. Por aquí teníamos un comentario de Eduardo Saldarriaga Vanegas, dice que la combinación de teletrabajo y coworking será el gran cambio. No son excluyentes, son complementarios. Entonces, pues yo creo que no habiendo más comentarios, vamos a ir dando cierre por hoy. Les agradecemos mucho a todos los que están aquí en la sala con nosotros. Y sobre todo a Adriana y a Carlos Fernando por este conocimiento tan fresco, por esta convergencia de temas tan especial que nos dieron sobre el co-marketing y el coworking, y sobre todo por la participación tan activa de las personas en la sala, porque eso nutre mucho este tipo de charlas y les agradecemos mucho. Antes de cerrar, yo le voy a dar paso a Sara Marcela Mejía, ella va a dar total cierre de la charla. Esta charla está siendo grabada y monitoreada para efectos de calidad, no mentiras. Y será pasada por chat la URL para que la compartan, para que la puedan ver las personas que no nos pueden acompañar en este momento. Si alguien quiere tenerla, puede dejar su correo electrónico en el cajón de comentarios. Bueno, ahí le doy el paso a Clara para que ella ya haga el cierre total. Claro, nosotros programamos estas reuniones generalmente de 1 hora y aquí veo que vamos para 1 hora y media. Quiere decir que el tema estuvo muy entretenido, hubo mucha, como dice el cuento, mucha tela que cortar y eso de verdad que me alegra mucho. Igual que Carol, también comparto que la interacción de quienes nos acompañaron hicieron mucho más interesante este encuentro. También el aporte que en su momento hacía Carlos Fernando a medida que Adriana desarrollaba el tema. Así que, no, muchas gracias, pues de verdad que ha sido una charla muy interesante con una cantidad de ideas que nos quedan en la cabeza, también que nos llevan a replantear muchas cosas del trabajo actual y de para dónde van, cómo se comporta el mercado y cómo se seguirán compartiendo. Muchas gracias, Carlos Fernando y Adriana. Nuevamente decirles que esta es su casa, que estaremos gustosos de volverlos a tener en caso de que lo deseen. A todos los que nos acompañaron e interactuaron, muchísimas gracias. Y nos vemos nuevamente este jueves, que tenemos también una nueva charla con un tema totalmente distinto que tiene que ver cómo actuar en casos de ataques cerebrovasculares. ¿Cómo debemos detectar un ataque cerebrovascular en alguien que está con nosotros y cómo prevenir lesiones mayores? Porque en la medida que uno sepa cómo actuar y cómo proceder en estos casos, es muchas las vidas que se pueden salvar y los efectos que quedan se pueden reducir muchísimo. Así que desde ahora los invitamos también, les estaremos enviando la invitación y darles las gracias a todos los que hoy han estado con nosotros y han disfrutado este tema. Adriana y Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ustedes saben que yo estoy por aquí, pero cuando quieran, no que me